En el vídeo anterior analizábamos cómo empezó a gestarse la mítica Airflow. Hoy nos toca ponernos nostálgicos. Viajamos atrás en el tiempo, a la época en la que nuestro taller de boxes norte estaba a pleno rendimiento. Para descubrir cómo pasamos de un simple boceto en Photoshop a esculpir la realidad con nuestras propias manos. Para comprender la magnitud de este reto, hay que ponerse en situación. Royal Enfield organizó una competición oficial y muy exclusiva entre todos los concesionarios autorizados de España, el Busted Knuckles Build-Off. El jurado no pertenecía a la distribuidora local. El diseño ganador iba a ser elegido directamente por el mismísimo responsable de customizaciones y proyectos especiales de la fábrica de Royal Enfield en India. En Boxes Norte teníamos una idea muy clara en mente: homenajear la filosofía viajera de las Royal Enfield clásicas mediante un concepto touring, elegante, retro y de líneas fluidas. Marina se encargó de digitalizar esa visión en Photoshop, puliendo cada trazado. Y enviamos el boceto. Tras pulsar el botón de enviar, nosotros continuamos con el frenético día a día de nuestro taller, sin esperar lo que estaba por llegar. Hasta que, en plenas navidades, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, Joaquín, el importador de la marca en España, nos pronunció una frase que se nos quedaría grabada a fuego. No sé si daros una buena o una mala noticia. Habéis ganado el concurso de diseño de fábrica, así que ahora os toca construir la moto. Nuestra idea, Avia Airs la ganadora, y ahora debía enfrentarse a los otros 6 elegidos del resto de Europa. El único problema era que teníamos pocos meses para darle vida al boceto. Como suele ocurrir en el mundo de la personalización, el papel y las pantallas lo aguantan todo. Diseñar un carenado aerodinámico inspirado en las motos de turismo de mediados de siglo es sencillo con la ayuda de un ratón. Sin embargo, cuando nos quedamos con la moto completamente desnuda sobre el elevador, la física nos reclamó su sitio. El primer gran desafío de ingeniería fue independizar el faro de la dirección. En la Interceptor, el faro y la instrumentación pivotan junto al manillar. Pero para lograr la pureza estética de las Airflow clásicas, necesitábamos que todo el carenado frontal y el faro permanecieran completamente rígidos y alineados con el chasis, mientras que las tijas y la dirección debían girar con total libertad por el interior de la estructura. Para solucionar este rompecabezas, tuvimos que fabricar una araña de soporte de forma totalmente artesanal, con láminas de aluminio atornilladas al chasis. La clave de este proceso residía en la precisión milimétrica. Debíamos calcular el ángulo y la distancia exacta para que, al girar el manillar de tope a tope, las botellas de la horquilla y las tijas no colisionaran con nuestra estructura fija de soporte. Fue un trabajo meticuloso: presentar la pieza, medir, comprobar el giro completo de la dirección, cortar y volver a empezar. Un proceso agónico donde cada milímetro determinaba nuestro éxito o nuestro fracaso. Con el esqueleto metálico terminado y la instalación eléctrica asegurada, llegó el momento de moldear la carrocería. La trabajamos inicialmente con espuma de poliuretano para darle volumen, recortando y lijando hasta que poco a poco la línea iba cobrando forma. Pasamos semanas agotadoras lijando hasta el agotamiento y aplicando capas y capas de resina. Nuestro objetivo era dar forma a una silueta fluida que abrazara mecánicamente el motor sin comprometer su refrigeración, dejando además espacio para nuestro nuevo sistema de escape artesanal, modificado directamente desde los colectores. Siendo sinceros, no nos quedó exactamente como queríamos, pero con los tiempos y los medios de que disponíamos, es lo que conseguimos. También hay que considerar que no teníamos ninguna experiencia previa con este material. Aún así, ver el resultado final valió cada hora de esfuerzo. Finalmente le dimos el acabado con masilla, porque este bloque iba a ser el molde definitivo para hacer los carenados en fibra. Fue entonces cuando llegó otro muro.
Contactamos con varios especialistas en fibra de vidrio para encargar la fabricación final a partir de nuestras plantillas y las respuestas fueron desalentadoras. Algunos no tenían tiempo, otros nos pedían presupuestos astronómicos y la mayoría aseguraba que era imposible adaptar esas formas tan clásicas a la estructura de una Interceptor moderna. Afortunadamente, tras mucho buscar, encontramos a unos auténticos artesanos de la fibra que nos hicieron el trabajo. Un gran trabajo, y además, dentro del plazo tan justo que les dimos. Cuando finalmente presentamos las piezas de fibra sobre el elevador, el cansancio acumulado desapareció por un instante. Aunque la moto aún se encontraba en un estado tosco y sin pintar, nuestro sueño por fin tomaba cuerpo. Solo quedaba el trabajo de pintura que quedó fantástico, gracias a los especialistas de Carrocerías FR, quienes también realizaron su labor en un tiempo récord. Concluimos los trabajos de pintura y el ensamblaje final literalmente el día antes de cargar la moto en la furgoneta. Emprendimos el trayecto por carretera rumbo a Biarritz, Francia, lugar designado para reunir a los finalistas de toda Europa: España, Alemania, República Checa, Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica. Fue un viaje en el que combinamos el cansancio de 4 meses de tensión extrema con la emoción de mostrar nuestro trabajo al mundo. Al descargar la Airflow y colocarla en la zona de exposición junto a nuestras competidoras europeas, el impacto fue inmediato. El nivel de las preparaciones rivales era colosal, con acabados manuales de altísima escuela. Sin embargo, nuestra propuesta destacaba con luz propia por un detalle crucial. Mientras la inmensa mayoría de constructores europeos apostaron por una estética más agresiva, como scramblers con neumáticos de tacos pesados, escapes encintados, dragsters o naked deportivas, nosotros decidimos arriesgar con una propuesta totalmente opuesta. Nuestro concepto era una Touring neo-retro, pintada en tonos clásicos que transmitían la alegría de viajar, relajación y el puro espíritu Royal Enfield. Aunque al final la deliberación estuvo reñidísima y el nivel de acabados del certamen europeo rozó la perfección, el verdadero premio para nosotros no fue un trofeo de metal. Lo que realmente recompensó nuestro esfuerzo fue la reacción de los asistentes. Ver a los ingenieros de diseño de la propia Royal Enfield agacharse con curiosidad para estudiar cómo habíamos resuelto el soporte del faro, o contemplar la sonrisa del público al apreciar las armoniosas líneas de la carrocería. Coming along and looking at these amazing builds, I think it's fair to say that the quality here today is exceptional. Every single one of them, I know it's a cliche, it's very close. So we've just sat and topped them up, we've done it a couple of times, and it was very close. So the standard was really good, and it was very close. And there's some debate, but the numbers are what the numbers are, and that's what we're going. Passionate debate. So third is Cooper. Aquella Airflow representó una de las etapas más duras, intensas y bellas en la historia de nuestro taller, pero al mirar atrás, nuestro orgullo por haber superado aquel desafío permanece intacto.
Si os ha gustado descubrir los secretos técnicos detrás de la fabricación de la Airflow, no olvidéis dejar vuestro apoyo. Dadle un buen like al vídeo, suscribíos a Boxes Norte Bazar para no perderos los próximos capítulos y compartid este contenido con vuestros compañeros de ruta. Nos vemos muy pronto, como siempre, en la carretera. ¡Hasta la próxima!